abren su Biblia en 2 Corintios 4, 13 al 15, donde fue leída nuestra lectura por hermano anciano. Ahí vamos a leer los 3 versículos, mis amados hermanos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 al 15. En cuanto lo tengan, diga un amén. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, 15, dice así la palabra de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Muy bien. Al leer estos textos, estos versículos, notamos lo que Pablo está enseñando a los corintios. El tema del día de hoy, la fe produce esperanza. Vamos a introducir para que nos abre la mente qué propósito tiene Pablo sobre este texto. Los seres humanos pasamos por las pruebas. La prueba es general, que todos hemos pasado por ella. A mí me ha tocado ver las dos caras de la moneda. La prueba me invita a esperar en el Señor. Me acuerdo cuando Consejo Local me dejó ese privilegio. Y una semana después, como que la enfermedad me empezó a atacar. Hubo un momento de decir, bueno, creo que ya no. Pero el Señor siempre está constante con nosotros, conmigo, y aún estoy aquí con salud, ¿verdad? Usted seguramente ha pasado por pruebas. ¿Cuál es el resultado de la prueba en tu vida? ¿Confianza o desánimo? Muchas de las veces cuando estamos perseverando y cuando llegan las pruebas, a veces de tener confianza en el Señor, nos desanimamos. Si su fe es probada, es para que usted encuentre su esperanza y consuelo en el Señor. Número 5. En las páginas de la Biblia tenemos la historia de un hombre que sufrió pruebas y aprendió a confiar en Dios. La lección que Él tiene para nosotros hoy es que las pruebas tienen como propósito esperar en el Señor. Oigamos esa lección que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 al 15. ¿Están abiertos sus Biblias, mis amados hermanos? Amén. Repasamos la lectura que hemos leído. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios.
La fe produce esperanza en medio de la prueba. Punto número 1. En medio de la prueba, predicamos lo que creemos. Ese es el punto número 1 de nuestra enseñanza día de hoy. En medio de la prueba, predicamos lo que creemos. En el versículo 13. El apóstol ha estado hablando de la constante fragilidad y debilidad del vaso humano al que ha sido confiado el evangelio. Eso vimos el domingo pasado, ¿verdad, mis hermanos? Eso vimos. Él estuvo explicando la forma y en cuándo sucedió todos estos padecimientos de Pablo por amor a los corintios. Amén. ¿Cuál es entonces la actitud de Pablo con todo esto? ¿Está derrotado, desalentado y desanimado? La respuesta es no. Él nunca estuvo derrotado, desalentado, desanimado, nunca. Él siempre está constante confiando en el Señor. La fe la capacita para seguir predicando el evangelio. Sabe que más allá de los padecimientos, es decir, más allá de sus sufrimientos de esta vida, se abren gloria inexplicable. Como dice nuestro texto, pero teniendo el mismo espíritu. Aquí nos paramos un ratito cuando él dice, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Por qué dijo Pablo estos? Estas palabras lo tenemos el mismo espíritu, pero ¿de quién es ese espíritu de fe? Alguien ha tenido ese espíritu de fe. Por eso Pablo, teniendo el mismo espíritu de fe, esos son los que tenemos que descubrir. Bueno, eso lo vemos en Salmo 116:10. El salmista dice, lo que está repasando Pablo, dice, creí, por lo cual hablé. Dicho de otra manera, para que entendamos bien, la Biblia dice, está refiriendo lo que dice como está escrito. La Biblia dice, yo confié en Dios, por eso hablé. Eso es lo que dijo el salmista. Asha yin kanhubal, ojil pashin kanhubal, mashwao Jehová yipojinkul. Eso dijo el salmista David. El salmista confió en el Señor y por ello lo que dijo fue resultado de aquella fe profundamente asentada. Pablo está diciendo aquí lo mismo en su caso. El salmista se encuentra en diversas pruebas. Y también Pablo en el mismo situación, en el mismo caso, y lo mismo dice Pablo, con esa misma actitud de fe, creemos y hablamos también. Pablo tenía el mismo espíritu de fe como el salmista cuando pronunció estas palabras y dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Para entender bien lo que Pablo dice, así como el salmista confió, nosotros también confiamos. Por eso les predicamos esa misma fe del salmista. Hermanos míos, la gracia de la fe es estupendo. La palabra estupendo significa admirable, maravilloso, increíble. Es decir, que la fe es admirable, es maravilloso, es increíble. Con estas tres definiciones de la palabra estupendo, por eso la fe es contra el desmayo en momentos difíciles.
Aunque pasamos en diversas pruebas, mantengamos nuestra confianza en Cristo Jesús, como Pablo nos deja su admirable ejemplo para seguirla. ¿Cuántos de nosotros hablamos lo que hemos creído? Es una pregunta. Es decir, ustedes y yo predicamos nuestra fe a otros para que tengan la misma esperanza que nosotros. Muchas de las veces nosotros somos cristianos, hemos visto cristianos, pero a veces no entienden por qué son cristianos. ¿Cuál es la confianza y la esperanza que tiene como nosotros? Hermanos, no nos quedemos callados, prediquémonos lo que hemos creído. Muchas de las veces nuestros problemas son los obstáculos de no hablar a otro cerca de la salvación. A veces nos fingimos, muchas veces. Es que si le hablo la palabra de Dios al hermano, porque como él me conoce, no me va a escuchar, ¿verdad? O a veces nos escondemos, somos cristianos, pero por no descubrir que no, porque somos cristianos, entonces no hablamos la palabra de Dios. Esos son los problemas que tenemos. Pero no, mis amados hermanos, a veces son problemas pasados y todavía lo ponemos enfrente del testimonio de Cristo. Olvidemos ya los pasados. Media vez que ya hemos reconciliado con Dios por Cristo Jesús, ya somos libres del pasado. Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos tus pecados. Colosenses 2:13. En Canjobal. Para que tan siquiera han texto tu chihaboko set yili centro al set lan gokuyuni. In Canjobal shi june mason yut yak on Dios kok inal yeto Cristo kashmash yak on lahwo koyop takil. Entonces, si nosotros ponemos nuestros pasados enfrente del testimonio de Cristo y siendo ya perdonado, reconciliado con Dios, entonces no es la mejor excusa de no hablar lo que hemos creído. Tachijao kipo kokul ashkatu toko hapkai kulal masan il set yetal eknaksha el hibantu hap set yetal ayokhin hap set yetal ayuk tok yinko nabal hap set yetal ech bilhu achija seguir kashijalo el nanshole manto yohtako. Olvidemos ya todas estas cosas pasadas y prediquemos lo que hemos creído según el versículo 13 en nuestro punto número 1. En medio de la prueba predicamos lo que creemos. Amén. Pasamos al punto número 2. Espero que no les hago dar sueño. Quiero explicarle lo más que puedo. Punto número 2. En medio de la prueba esperamos la resurrección. Hay una resurrección. Hay un ixobal. En medio de la prueba esperamos la resurrección. En el versículo 14, Baico punto número 2. Si nos parece cosa extraña que Pablo no se sintiese movido por el constante peligro de muerte, encontramos la respuesta de ellos en el versículo 14. Este es el secreto de su peligro al pronunciar el mensaje cristiano. Pablo sabía que en esta vida no era todo. Sabía que el creyente tenía la certeza de la resurrección. Dicho de otro modo,
Pablo tenía actitud de enfrentar sin miedo una situación peligrosa, porque él da testimonio a un hombre que murió y resucitó. El que resucitó a Jesús al tercer día, él mismo nos va a resucitar en el día del arrebatamiento. La fe de Pablo produce esperanza, la resurrección, y habla, aunque ha sufrido, pero valió la pena sufrir. Por eso decimos que él corre peligro de muerte. ¿Y por qué corre peligro? Es una pregunta que podemos hacer. ¿Por qué Pablo corre esos peligros? Bueno, porque todos los habitantes de Corintos no creen en Jesús ni en la resurrección. Pero Pablo lucha de convencer a los cristianos en Corintios que la fe produce esperanza en medio de las pruebas, porque ellos también son perseguidos. Amados hermanos, si Pablo no tuvo miedo de predicar lo que cree o lo que espera, ¿por qué nosotros tenemos miedo de testificar el que murió y resucitó al tercer día? Debemos convencer a los que no tienen la esperanza a la resurrección. Porque la fe de Pablo y de nosotros produce esperanza. Porque creemos que un día seremos resucitados juntamente con Pablo y los demás cristianos. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección. Versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. En Canjobal, Hostaj es la palabra sabiendo. Hostaj tol acham mak agne ixo jajawil Jesús sole kamnaj. Ao con akon kapas ixo ajoj yuhtol yeton Jesús. Okesh ixo kapas ajetoj kash okesh yon toj bay ayik tu. Es una esperanza. Qué hermosa promesa. Hay en Cajamaldi, chisha, habeni, watcha, lo ya convencer. Hay en español, tú tienes wali, pero como chijaca le entender cabilchon, salos yeto. Gracias, vai con mamios, chiapas, juno sha área, vai del chije, cook anhabi, en alotac ambas chije, juno español, set wachu halmos vai español. ¿Ahí? Bueno, amén, hermano. Entonces, el mismo Dios, ese es lo que está diciendo versículo 14, el mismo Dios que resucitó al Señor Jesús, también resucitará con Jesús al mismo apóstol. Al Dios ixos kokol mal Jesucristo, con ixos kapas en ayon dieto Jesús. Pablo se presentará, Pablo será presentado juntamente con Cristo, con los cristianos, los que tenemos de la misma espíritu de fe. Así que, hermanos míos, ustedes y yo seremos un gran siervo de Dios si seguimos el ejemplo de Pablo, dispuesto de sufrir, dispuesto a hablar lo que creemos, convencer a los demás en la resurrección. Tegan ayes checanle ya, ve cómo hacen canjo balón, tachiyalani. Pero hermano Tomás chala que ya sufrir y no estamos sufriendo, ¿verdad? No estamos. ¿Cuál es el sufrimiento de nosotros? ¿Baitel hay sufrimiento Andy? Bueno, Pablo sufrió físicamente. Pablo yetok is mi manil yetok is yanemil chachas perseguir chipisha yo cárcel yo evangelio es su sufrimiento. Apas ayon baitel hay sufrimiento. Bueno. Inicia a leer tu Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis por un año. Vas a dar cuenta si no vas a sufrir. Sufrimiento de cansancio, sufrimiento de sueño, sufrimiento de ocupaciones.
porque chongumbi, hay kuwayan, hay parchechune, todo es sufrimiento. Y al dejar un lado de qué hacer para dedicar tiempo a entonces nos damos cuenta, nos hace sufrir. Sufrimos. Todo lo que aprendes en todo lo que ves en y lo que crees es la que tienes que predicar. Punto número 3. Punto número 3, hermanos. En medio de la prueba abunda la gracia para gloria de Dios. Son versículos, nos está explicando que en medio de la prueba abunda la gracia de Dios. Los que llevan notas, ya llevamos 3 puntos con esto. En medio de la prueba abunda la gracia para la gloria de Dios. La consideración de beneficio de sus padecimientos de Pablo, padecimiento quiere decir sufrimiento, ¿verdad? De Pablo, le ayudó a estar seguro en esperanza la resurrección. El apóstol Pablo no se preocupó por su cuerpo físico, aunque por el evangelio lo matan. La esperanza de él, todo modo, él un día será resucitado. No más este cuerpo físico va a morir, pero su alma está presente, resucitado, el mismo Pablo. El apóstol estaba dispuesto a sufrir terribles penalidades, sabía que todos estos padecimientos tenían un doble resultado. Doble resultado. Número 1, abundaban en bendición en las iglesias, es decir, en los creyentes. Eso es el número 1, el resultado de sus padecimientos. Número 2, para que abundase la acción de gracia para Dios. Por medio del sacrificio de Pablo, otros reciben la palabra de verdad y son salvos y tienen la misma esperanza. Dad gracias a Dios por esos regalos. Estos 2 motivos movían a Pablo en todo lo que decía y hacía. Estaba ocupado con la gloria de Dios y con la bendición de sus semejantes, es decir, de sus parecidos, porque la iglesia de Corinto incluía algunos judíos. Por eso él dice semejantes. Pablo se daba cuenta de que cuanto más sufría, tanto más la gracia de Dios se hacía disponible para los otros. Cuanto más personas eran salvadas, tanto más acción de gracia ascendía a Dios. Entre más chicolcha anima y chichaon escol banil, más chiyali Dios alil by Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y cuando más acción de gracia ascendía a Dios, tanto más era glorificado. Glorificado. Hermanos míos, notamos lo que ha hecho Pablo. Jesús mismo lo había hecho durante su ministerio. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Juan 4:35. Eso dijo el Señor Jesucristo. Pablo ve ante sí una excelencia cosecha de alma que mediante su predicación y su sufrimiento llegan al conocimiento de la verdad y se salvan por la gracia del Señor. Pablo está predicando, pero quiere ver su cosecha. Quiere ver el resultado de su sacrificio. Ustedes y yo
debemos hacer lo mismo que Pablo. Que sea el resultado de nuestro sufrimiento y nuestras predicaciones, alcanzamos los que no han conocido la verdad para que sean salvos. Entonces, es una pregunta. Podemos preguntarnos, ¿entonces es necesario predicar? ¿Ah? ¿Entonces es necesario predicar? Sí. Es un mandato. Id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No es opcional. No solo el que está estudiando, no solo que el pastor, sino que todos. Los que ya son salvos, los que ya han aceptado a Cristo, son su deber predicar lo que ha recibido, lo que ha creído. Por eso, amados hermanos, la misma fe que tuvo el salmista y de Pablo, nosotros también debemos tener esa misma fe, aunque estamos pasando en medio de las pruebas. Prediquemos lo que creemos, para los que oye, glorifica a Dios. Entramos en nuestra conclusión, mis amados hermanos. Nuestra conclusión: la fe produce esperanza. Número 1. En medio de la prueba, predicamos lo que creemos. Eso vimos en el punto número 1. Todos nosotros como cristianos, la fe nos guarda en desmayar. Como el claro ejemplo de Pablo que nos está enseñando hoy. Cada creyente, es decir, cada uno de ustedes y yo, tenemos esa responsabilidad, llevar a cabo, predicar lo que hemos creído. Pablo no es el único ejemplo para nosotros, hay otros en el Antiguo Testamento que tuvo la misma fe de Pablo. Fueron dispuestos a sufrir penalidades para la salvación en el Antiguo Testamento. Muchos profetas. Pero vemos uno aquí, el salmista David. Por ejemplo, el salmista David en Salmo 116. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Ese es lo que dice el salmista en el Salmo 116:10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Incanjobal. Mashkalwao Jehová yipojinkul. Kash kalnanshol in miman yailal. ¿Abi? El salmista se encuentra en medio de su dolor, pero nunca confía en el hombre. Él no confió en el hombre. Él va a decir, bueno, yo creo que tal fulano me puede salvar. Bueno, yo creo que el sabio me puede ver qué es lo que estoy pasando. Bueno, yo creo que el brujo me puede sanar. No, él no dijo eso. Mashwao Jehová yipojinkul, kashkal nansholin miman yailal. Shicham. La misma fe, el mismo ejemplo podemos llevar nosotros. Eshwishta, Eshwana, kashkal mi ayailal, kashkal michon puchlai, ahunset mashhao yinko kulti, aton cham hahawil. Yucham, shanoha sufrir. Y punto número 2 de nuestra conclusión: en medio de la prueba esperamos la resurrección. Ya sabemos cómo fue la actitud de Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Hosta tol acham mak ane ikso ahahawil Jesús shole kamnach. Aokon apon kapas ikso aho yuhtol
yeton Jesús. ¿Abi? Taman yeto con Jesús, Dios no nos puede resucitar. Porque como yeton Jesús, nuestra esperanza, la resurrección. Con ixo ayu. ¿Cuál es nuestra esperanza que produce la fe en medio de las pruebas, mis amados hermanos? Es una pregunta. Bueno, aquí tenemos un listado. Un listado. Número 1, ustedes y yo creemos que Jesús murió y resucitó. Amén. Chihao kinkukul. Mashkami, mashalo en cruz, mashkami mugai ixo a los tercer día. Creemos que Jesús es el mismo Dios. Amén. Porque Jesús no es separado de Dios, es el mismo Dios. Número 3, creemos que la muerte de Jesucristo en la cruz fue un sacrificio y expiatorio. Amén. La palabra expiatorio significa reconciliación. Solo por sacrificio y expiatorio de Cristo, ustedes y yo somos perdonados, reconciliados con Dios. La expiación es reconciliación, solo por eso nosotros estamos reconciliados con Dios. Porque creemos todos estos, lo que acabamos de ver, entonces tenemos una fe segura que un día seremos resucitados juntamente con Cristo porque somos de Él. Aunque vivimos en un mundo lleno de aflicción y problemas, pero nuestra fe produce esperanza. No los problemas. Manset yeta los cochales que vayan a ir con guión que alguien te hace amar. Ta con cambio, yo no cabe, hostar todo seguro, baita lango tohi. Número 3, en medio de la prueba abundan las gracias para la gloria de Dios. El versículo 15 que ya vimos, por los de Corintios, y nosotros sufrió Pablo las penalidades. Pablo tenía que pasar por pruebas para que muchos reciben el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Al Dios. Y también nosotros tenemos que sufrir para que todos los que encontramos en diferente lugar, sea en la familia, sea en el trabajo, nos visitan o los visitamos, pero debemos presentar a Cristo. Solo por medio de Cristo reciben el amor de Dios. Pero va a ser nuestro sufrimiento. Vuelvo a hacer otra vez. ¿Cuál es nuestro sufrimiento? Compromete con esta. Y te vas a dar cuenta que es un sufrimiento. Conocer desde Génesis hasta Apocalipsis. Conocer los 10 secciones de la Biblia. Completas los 66 libros de la Biblia. Y en un año ya se hizo. Pero hay que sufrir. Bien sea mañana, bien sea tarde, pero al estar en esta, entonces nos damos cuenta, es un sufrimiento. Y si sufrimos, llegamos a conocer la verdad y predicamos la verdad para que todos los que no conocen a Cristo sean salvos. El propósito de predicar es convencer al mundo. El que oye la palabra de verdad, dan gracias a Dios. Así de la misma manera, todos los que nos rodean, vean a Dios que Él es amor. Palabra de Dios, incline su rostro y oramos, mis amados.